Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für einen weiteren Morgen, wo wir zusammenkommen können, dein Wort studieren können. Bitte halte alles fern, was uns stört und gib uns einen klaren Verstand, diese Dinge aufnehmen zu können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. We will quickly review yesterday. Wir werden Vamos a nochmal repasar schnell gestern rápidamente wiederholen. lo que vimos ayer. Been looking at the method of warfare. Hemos Wir estado haben mirando el gestern método de die guerra Art der Kriegsführung betrachtet. We spoke of how in the Iron Age, Wir y haben vimos davon cómo en la geredet, era de in der hierro Eisenzeit in the Stone Age, o oder en in la der era de la Steinzeit, piedra, whatever la edad de age, piedra, was auch en immer für cualquier ein Zeitalter, edad, they used a style of weapon ellos haben sie tenían un eine estilo Art de von armas Waffen benutzt, developed out of what resources they had in that age. que estaban die desarrolladas aus basadas den en el Dingen, recurso die sie zu der Zeit usado hatten. aquella época. Currently live in a different type of age. Y Und, hoy vivimos en jetzt una leben wir in era einer diferente an einem anderen Zeitalter, That we speak of as the information age. y la welches conocemos como la era de la Informationszeitalter información. Informationszeitalter benennen. Well, it began previous to 1989. Y de Und, hecho, es ella fing schon comenzó vor antes de 1989, Was really 1989, powerless until the invention of the World Wide Web. pero aber es estaba war sin poder eigentlich hasta la kraftlos invención de la bis zu dem Punkt, wo das WWW. weltweite Web erfunden wurde. The internet was invented in 1969. El Das Internet fue Internet wurde inventado en 1969 And 1989 is known as its Big Bang. Und y en 1989 1989 se le wird es conoce als como el der Big Bang große Knall del des Internet. Internets angesehen. We spoke of 1989. Hablamos Wir haben über 1989 gesprochen. Many things de happened. 1989, una fecha donde muchas cosas pasaron. Such an important year that Time magazine wrote a book about it. Es un So año eine tan importante que wichtiges Jahr, la revista dass, Times die escribió Time un Magazine libro acerca ein de Buch eso. darüber geschrieben hat. But if we're going to talk about the internet, Aber wenn wir Y si über queremos das referirnos al Internet Internet, then we just want to follow that thread. sprechen, dann wollen entonces wir solamente einfach tenemos que seguir nur ese dieser hilo. Linie folgen. Tim Berners-Lee wrote a scientific paper Tim Tim Berners-Lee Berners-Lee, él hat escribió ein este wissenschaftliches informe científico, Pamphlet geschrieben, panfleto suggesting científico, that they build this platform donde él sugería la construcción de esta over plataforma the structure of the internet que estaría encima de la estructura del Internet, that he called the World Wide Web. cosa que él llamaba la WWW, la Red Mundial The first de browser Información. is created in 1990. Der erste Ähm, Webbrowser wird 1990 Fue creado en 1990 Released después. in 91. De hecho, el primer buscador de Internet fue creado en el 90 y fue liberado en el 91. En el 96, Russia begins to use this information engine Rusia comienza a usar esta nueva máquina de información Informationsmotor zu benutzen. to attack the United States. para um die atacar a los Vereinigten Estados Staaten zu Unidos. 9/11. 11. El 11 de The septiembre, US government brings in the Patriot Act, el gobierno de los Estados Unidos crea o trae el Acto Patriota, designed to give it oversight over the use of the World Wide Web. Welches donde dafür ellos gedacht intentan ist, tomar dass man control, jetzt, vigilar Übersicht über la das WWW, 2004, vigilar lo que ocurre allí. James Comey and Robert Mueller restrain him. 2014, James Comey y Robert Mueller restringen a George Bush ihn zurückhalten oder davon o abhalten. al Acto Patriota. Said kind of a few times in different ways. Y ya hemos Wir dicho haben es esto varias bereits schon veces öfters en gesagt, diferentes in formas. verschiedenen Arten und Weisen. 1989 1989 begins the fall of the King of the South. comienza la caída del rey del sur. Des Südens an. Therefore, 1989 Por lo Deswegen, tanto, en 1989 1989 can be overlaid with Panium. puede kann ser Panium superpuesto über encima de Parallelgestellt Panium, Panium to Sunday law. von de Panium Panium a la ley zum dominical. Sonntagsgesetz. So if we were going to speak of Panium to Sunday law, Si nos referimos a Panium y la ley dominical, Wenn wir das hier markieren würden, we could place it in this history. la podríamos colocar en la historia por aquí. And we said that this was the what was rising up in this history und wir haben Y gesagt, explicamos que lo que se estaba levantando en esta historia is a new world order es un nuevo orden mundial, to where the United States was having its first attempt donde los Estados Unidos tuvieron su primer intento becoming that dictator de convertirse en un that dictador, we expect to see at the Sunday law. algo que deberíamos esperar ver en la ley So dominical. in this history, En la historia de aquí encima, 1989 o quiero decir, en 1989 1991, hasta el 91, but 1991 y específicamente el was a 91, war between Iraq hubo hubo una guerra contra Irak
and a president of the United States called George Bush. und ein Präsident llevado por un der presidente de los Vereinigten Estados Staaten, Unidos der llamado George Bush. genannt wird. You could see that same story after 9/11. Y la misma historia la pueden encontrar nuevamente después del 11 de septiembre. So what I just wanted to mention Y algo que Also, quiero was ich hier mencionar erwähnen wollte, entonces is you have a George Bush, dass es man que einen tenemos a George Bush, the United States, a los Vereinigten Estados Staaten, Unidos, trying to act as a dictatorship, tratando die de versuchen, als ein actuar Diktator zu handeln, como un breaking dictador, international laws, rompiendo las leyes internationale internacionales, Gesetze working against the United Nations und, trabajando en contra de las sie Naciones arbeiten Unidas, gegen die Vereinten Nationen. because it thinks it controls the United Nations. porque él denkt, cree que es, controla a las regiert Naciones die Unidas. Vereinigten Nationen. I would suggest that's the same behavior we expect to see at the Sunday law. Y yo Und diría ich que este es el vorschlage, mismo dass das tipo de das gleiche comportamiento que Handhaben ist, was esperamos wir am ver en la ley Sonntagsgesetz dominical. erwarten. So in this history, Also En in la dieser historia de Geschichte aquí you see the rise of radical Islam, sieht man vemos das Aufkommen el des levantamiento del radikalen Islam the radical, resurrection of the King of the South. la resurrección del Rey del Sur. Aufkommen des Königs des Südens. He's restrained in two different ways, Así Und que él wurde fue in zwei restringido de dos Wegen formas zurückgehalten. but diferentes, then they're restrained by a third. Aber dann pero werden luego sie es durch einen restringido por un Dritten tercero. zurückgehalten. They're restrained within. Fueron Sie werden restringidos por dentro. Innerhalb oder intern werden sie zurückgehalten. To be specific, Und, Y para ser speziell específico, noch spezieller zu sein, it was James Comey and Robert Mueller. era es war James Comey y Robert und Mueller. So for the United States to introduce that new world order, Así que para que Also los für die Estados Unidos Vereinigten Staaten, diese puedan neue introducir este nuevo orden Weltregierung mundial, einzuführen, the beginning of our reform line, der Anfang en el unserer principio de Reform, nuestra línea de there are reforma, 3 restraints placed upon them. dann gibt hay es da tres drei, restricciones que están colocadas sobre esto, Zäume, die ihr aufgelegt que lo habt. impiden. Islam, El the Islam, resurrection of the King of the la South, resurrección del Rey del Wiederaufkommen des Sur Königs des Südens and their own internal institutions. y und sus propias ihre eigenen instituciones internen internas. So what Donald Trump needs to defeat Así que lo que Donald Trump necesita is derrotar not just the King of the South, no es solamente el Rey del Sur, it's his own internal institutions, son sus propias instituciones internas. which is one of the reasons that we should expect to see a war on the Western Front. Que es una de las razones por las cuales deberíamos esperar ver guerra en el frente Krieg an occidental, der westlichen Front erwarten sollten. As well as on the east. tanto como en Sowohl el auch frente also oriental. West und im Osten. 2003, 2003 George Bush wanted to invade Iraq. Bush quería invadir Irak. Dort einfallen. 4 powers stood against him. Und 4 poderes o naciones se opusieron contra él. Germany, Deutschland, Alemania, Russia, Rusia, I believe it was France, creo que Francia and the papacy, y und el das papado, Papsttum, the Vatican. el Vaticano. All 4 stood against him in 2003. Estos Alle 4 vier sind in lo detuvieron, lo restringieron en Invaded 2003. Iraq against international law. Y él terminó ist, invadiendo Irak in violando la ley Irak internacional. Gegen das nationale So- wie bitte? Gegen das internationale Gesetz ist dort eingefallen. So if he's going to introduce this new world order, Así que si él quiere introducir este nuevo orden mundial, he can't just fight the King of the South. no puede simplemente pelear contra el Rey del Sur. He has to also enforce his will over NATO. Tiene que terminar de forzar su voluntad también sobre la OTAN, sobre la Unión Europea, His own branches of government. sus propias ramas del gobierno interno. So we see all these restraints at the beginning of our reform line. Así que vemos todas estas restricciones en el comienzo de nuestra línea de reforma. But we also see what they were attempting to do. Pero también podemos ver qué era lo que intentaron hacer en aquel momento. I would just suggest Yo sugeriría look more closely at those battles, que si miramos un poco más atentamente aquellas batallas, Gulf War, la guerra del Golfo, the invasion of Afghanistan, la invasión de Afganistán, I would suggest that in those early years, yo sugeriría que en esos años al principio in diesen frühen Jahren, hold the keys for us den tienen Schlüssel für las uns llaves to enthalten, understand the new world order and what para it is nosotros supposed to look like. de entender cómo es el nuevo orden mundial y cómo es, cómo luce, cómo se parece. Again, it's showing the end by the beginning. De nuevo, Das nos Ende muestra el vom fin Anfang desde el an schon, principio. gezeigt. But we are looking at the beginning to see the mode of warfare. Y nosotros ahorita queremos mirar el inicio para entender cuál es la modalidad de guerra hoy. 1996, En you 1996 see the setting up of Fox News. Sehen vemos Fox la News, creación de Fox jetzt in die News. Geschichte eintritt. The branch, the media stream that will speak for
conservative religious America. que sería este medio de comunicación que hablaría en favor de los cristianos conservadores de Estados Unidos. Vemos todos estos también estos periódicos Zeitungen, That have given strong journalism for decades, estos periódicos que han tenido buenos reportajes por tanto been tiempo, placed onto the internet. buen periodismo por tantos años, lo colocaron en el internet en el Like the Washington Post is 96. one example. Por ejemplo, el Washington Post, primer ejemplo, un You ejemplo. see the search engine of Google set up. Vemos también el buscador Google siendo creado, Cryptome, el the Cryptome, predecessor of WikiLeaks. que fue el predecesor de WikiLeaks. All of these streams of information are formalized in 1996. Todas estas fuentes de información son formalizadas en el año 96. Osama bin Laden declared war on America in 1996. En el 96, Osama Bin Laden declaró guerra contra Estados Unidos. Amerika hat den Krieg erklärt. That's the formalization of their message. Esa fue la formalización del mensaje de ellos. 9/11 Patriot Act. El 11 de septiembre, el Acto Patriota. Then we began to discuss the history of 2012. Luego comenzamos a discutir la historia del 2012 2012 zu behandeln. What we wanted to understand y algo que queríamos entender in more detail en más detalle Mehr Detail. is what 2014 was about. es de qué se trata o de qué se trató 2014. Placed it prophetically as a Sunday law. Porque proféticamente nosotros lo identificamos como una ley dominical. To understand 2014, Para entender 2014, we went back to 1989 fuimos a 1989 también and we discussed how this new platform, the World Wide Web, y discutimos cómo esta nueva plataforma, la WWW, Weite Web, was being developed into a weapon se desarrolló hasta convertirse en una arma that was literally used in war zones. que fue literalmente usada en países en guerra. So they started studying the dynamics of human behavior, Así que ellos comenzaron a estudiar las dinámicas del comportamiento humano, Handlungen zu Verhalten zu studieren. but now they had much more access on people's behavior. pero ahora ellos tienen muchísimo más acceso al comportamiento de las personas. From 1989, Und das Eso comenzó desde 1989. 1993, a company is set up, En el 93 se creó una compañía and they use all this research to work in war zones. y todos estos conocimientos los usaron para trabajar en zonas en guerra. arbeiten. And what they realized Und was Y lo que se dieron cuenta was that in the exact same way they could go into Afghanistan es que en la misma forma en la que podían ir a Afganistán Afghanistan gegangen sind and use particular types of psychological manipulation y usar ciertos tipos de manipulación psychologische Art psicológica und Weise von der Manipulation benutzen, to persuade young men to not join Al-Qaeda para persuadir a hombres jóvenes a que no se unieran a Al-Qaeda. Al-Qaida beizutreten. They could use those same methods Ellos podían usar esos mismos to métodos go into an election para ir a unas and elecciones persuade people to vote a certain way. y persuadir a las personas para votar de cierta forma. Hinzubringen, wie sie wählen. So they moved from war zones into elections. Así que se movieron de zonas en guerra Bewegen a sich von elecciones, Kriegszonen weiter und wenden sich Wahlen hinzu. Primarily in South America and Africa, principalmente en América del Sur y África, because they need countries that do not have an open media. porque ellos necesitan países que no tengan medios de comunicación abiertos, libres. But where they Unabhängige Medien. But until 2012, Aber Pero bis hasta el 2012 they 2012 could not work within the United States. ellos no trabajaron no pudieron trabajar en los Estados What we Unidos. did was wir getan Algo que haben, to hicimos understand 2014 para poder entender 2014 verstehen, was take the internal and the external. fue dass wir tomar das el Interne interno y We externo wanted to treat them as a parable, y queríamos tratarlos como a una which parábola, means we've compared and contrasted lo cual significa que los queríamos comparar y contrastar, the internal and the external history. la historia interna y externa. And this is the history of how Cambridge Analytica began, Und das Y ist esa es la die historia de Geschichte, cómo wie Cambridge Analytica comenzó, anfing, how this method of political warfare wie diese cómo este Methode método von de guerra politischer política Kriegsführung
that developed from 1989, die von que se desarrolla desde el 1989 sich 89, entwickelte, entered the United States, wie terminó sie entrando en los in Estados Vereinigten Unidos Staaten Einzug erhielt and changed the US election. y und die cambió las Wahlen der elecciones de US los veränderte. en Estados To Unidos. discuss the internal, Das Para discutir el interno, behandeln, we needed to place two-way marks wir necesitamos zwei colocar Gegenmarken dos markieren between hitos 9/11 zwischen dem 11. entre el 11 de September septiembre and 2014, y und 2014, 2014. because 9/11 is a Boston. Denn porque el 11 der de 11. septiembre es September Boston. There must be the swelling of a message Tiene que haber el welches crecimiento de un ein mensaje, Anschwellen de einer un Botschaft clamor, sein muss, that takes us to two other camp meetings, que nos lleva a welches uns dos zu zwei otros weiteren campales o Campmeetings bringt, campestres, Concord and Exeter. nämlich Concord y Exeter. The message that was given to this movement in this history El Die mensaje Botschaft, que die fue dieser dado a este Zeit der movimiento en Bewegung esta gegeben wurde, historia is the 2520. ist die es el de los 2520. 2520. So this is unsealed at 9/11. Esto Also fue diese wird desellado am en el 11 de septiembre. Entsiegelt. We have an increase of knowledge on the 2520. Wir haben Tuvimos eine un Zunahme der incremento del Erkenntnisse conocimiento en los über die 2520. 2520 In 2009, und En 2009, the most comprehensive study of the 2520 ever done in this movement el más comprensivo estudio jamás hecho de los 2520 en este movimiento Das Studium oder Serie über die 2520 wird hier abgehalten is presented in Arkansas und fue wird in presentado en präsentiert, Arkansas by Elder Parminder. por el von anciano Bruder Parminder. Parminder. That's in 2009. Das Eso ist fue im en Jahre 2009. 2009. And it was called the 2520 Revealed. Y se le llamó los 2520 revelados. 2520 offenbart benannt. I would say that this is Concord. Und ich Yo würde diría sagen, que dass esto das es Concord. ist. You could say 1818, however you want. Podrías decir que sería 1818 o como quieras describir ese Je hito, nachdem, wie man diese Wegmarke beschreiben möchte. But the full message of the 2520 is not developed. pero el mensaje completo de los 2520 aún no está It completo. has to grow a little further. Es muss Tiene noch que crecer weiter, todavía un ein poco bisschen más. weiter wachsen. So those studies continue. Also diese Así que esos Studien, estudios gehen continuaron weiter 2012, y en bis 2012 2012. there's a small group in Wales Da gibt es este eine pequeño kleine grupo Gruppe en Wales, that Gales have been studying the 2520. que habían estado estudiando los 2520, And what they developed from it algo que desarrollaron entwickelt haben, is the 126 fue el ist die 126 126 and the 151. y el und die 151 They calculate Und y sie calcularon that from 1863 de que desde 1863 to 1989 hasta bis 1989 is a 126. es 126. Jahrzeitperiode ist. It was a 1260 Es war eine Fue 1260 un to 1260. 538 von Hubo 538 1260 desde 538 hasta 1798. time period of captivity Es el periodo de tiempo de un cautiverio or scattering. o de una oder dispersión. Zerstreuung. Our scattering Unsere Y en la Zerstreuung is dispersión, not a 1260, it's a tenth, it's 126. en nuestra dispersión no fue un 1260, sino el 10% de ellos, They had other 126. verses and evidence to back that up. Y ellos Und tienen sie otros haben andere versículos y Verse, evidencias para dies poder zu bestätigen. apoyar ese argumento. Dann haben sie auch Reconocieron gesagt, I don't know después, the order y no conozco el orden Ich kenne die Ordnung oder Reihenfolge nicht, in which they came to these conclusions. en in cómo der fue Art que und Weise, llegaron a wie sie zu estas diesen, conclusiones, Schlussfolgerungen kamen. But 1888, Aber pero 1888, 1888, which we can mark as a Sunday law, que welches podemos wir als marcar ein como una ley Sonntagsgesetz dominical, markieren können, as well as 1863, tanto como genauso wie 1863, 1863, is a 126 ist eine hubo un 126 126 2014. hasta el bis 2014. 2014. The 126 is equal to the 151. El 126 es igual al 151 Gleich der 151. In 1863 y 1863 is 151 years son 151 años to 2014. hasta el 2014 también. So, with a further development of the 2520, Así que con un desarrollo mayor de los 2520, time setting entered the movement. la marcación de tiempo definido llegó a nuestro Because movimiento. the 2520 is the key that unlocks time. Pues los 2520 son la llave que abre el tiempo. In 2012, En 2012, there was a study done in Wales, hubo un estudio que también se hizo en Gales, private study in a home. un estudio privado dentro de una casa. Wasn't meant to be public, No se suponía que fuese público. but in that study, En ese estudio, Parminder is quoted as saying Parminder se cita como que haber dijo that 2014 que el 2014 will be the Sunday law. sería la ley dominical. And he says, "Behold, the Sunday law cometh." Y él dijo así, he aquí viene la ley dominical. This is a
waymark a characteristic of Exeter? Y Und das ist esa eine es una característica de Charaktereigenschaft Exeter, von Because this waymark Denn porque diese, este hito Wegmarke is 2018. es 2018 You también, could call it a midnight cry, que lo podemos llamar el clamor de medianoche a loud cry. o un fuerte pregón. I'm not saying all those are equal. Y no digo que todos estos son iguales, This is not the midnight cry for the priests. pues eso no fue el clamor de medianoche para los It's the sacerdotes, formalization of a message. pero fue la formalización de un mensaje. It has the characteristics at that waymark. Tiene la característica del hito. So 2012, Así que 2012, the message of the 2520 el mensaje de los 2520 has swelled to its loud cry. ha llegado a crecer hasta convertirse en un fuerte pregón. And 2014 is predicted as Sunday law. Y se predijo el 2014 como la ley dominical. That's Das Sonntagsgesetz ist auf 2014 vorausgesagt. That's why for the internal, Esta es la razón por la cual first mark 2009 and 2012. en la línea interna marcamos 2009 y 2012. 12 markiert. 2012, 2012, that message este mensaje about predicting 2014 as the Sunday law acerca de la predicción del 2014 como siendo la ley dominical Bis 2014 das Sonntagsgesetz ist, comes from Britain llega de Gran Bretaña enters the United States. y entra el Reino Unido, kehrt in den Vereinigten Staaten ein. Future for a los Estados Unidos, disculpen, a futuro de América, y fue rechazado. Y fue rechazado por la dirigencia. not just by the leadership, Y no solamente por los not líderes, just by Elder Jeff, no solamente por el anciano but Jeff, he has associates working with him, sino que él tiene asociados que trabajan con die él, noch mit ihm zusammenarbeiten. such as Path of the Just. Solche como el Path of the Just o la senda del justo, el ministerio. Here they're working for him. Y Hier ellos arbeiten aquí trabajaban con They él reject this as well. y también rechazaron esto. Neither are ready or willing to accept this message. Y ninguno estaba dispuesto a aceptar ese mensaje. 2013, En 2013, those associates begin to split. aquellos asociados empezaron a separarse. Die mit ihm verbunden sind, fangen an, sie fangen an, sich zu trennen. They perhaps would not recognize Seguramente, tal vez, o no the failure of a reconocieron test. Dass de sie que einen fallaron Test, una prueba. Verfehlen oder nicht bestehen. Their removal from this movement Und Fueron ihre, removidos dass sie von del der Bewegung movimiento, weggehen, is a sign of this rejection. o la salida de ellos del movimiento es una señal de que rechazaron But I'm antes. saying it is. Y yo digo que fue una señal. You're saying it is what? It is a sign of the failure. Okay, ich sage, es ist 2012 es ein una, Zeichen, o que ellos se hayan salido, es una señal de que ellos fallaron, Sie haben diese rechazaron el Bewegung mensaje Failed the test. Sie y haben den perdieron Test nicht bestanden. la prueba. But they didn't just reject the message. Solo que no rechazaron solamente el There was a mensaje, rejection of leadership. sino que también rechazaron a la dirigencia o la lideranza. From 2013 to 2014, they split from the movement. Del 2013 al 14 ellos se separan del movimiento. Bewegung abtrennen. 2014, 2014, a new message begins un nuevo mensaje llega that is going to tell us of our close of probation. que nos va a contar acerca de nuestro cierre de la gracia And it begins to swell. y comienza a crecer. Über das Ende der Gnadenzeit Informationen gibt und sie fängt an zu schwellen. 2015, 2015, Elder Parminder begins teaching. el anciano Parminder comienza a enseñar. 2016, he's anointed. En 2016 fue ungido. And then in 2018, Y luego, en it's a 2018, repeat of this waymark, se convierte en una repetición de este hito, which means there's a message que significa que hay un mensaje that's going to divide two groups of people. que va a dividir a dos grupos de personas. oder die Menschheit in zwei Gruppen trennt. And however people leave the movement, Y como sea que las personas terminen saliendo del movimiento, after this history, después de esta historia, I suggest it will be based on how they treat this message. yo sugiero que va a ser basado en cómo es que trataron el mensaje que fue dado. There's a second test. Pero hay una segunda prueba There's también. another test about leadership, Es la prueba de la lideranza. and we will discuss that more. Y discutiremos un poco más acerca de esa parte. External. Externamente, 2009, 2009, Trump changes his party affiliation from a Democrat to a Republican. Trump cambia su afiliación de partido de ser un demócrata a ser un republicano. It's the Republican Party Es el Partido Republicano that now for over 30 years que por 30 has años been working towards the establishment of church and state.
estuvo trabajando para el establecimiento de la Iglesia y el Estado. Trump had to become a Republican. Así que Trump se tenía que volver un republicano. He then joins Twitter, Luego también creó su propia cuenta de Twitter en 2009, which I would suggest establishes his cult of personality. que yo diría que eso establece el culto a su personalidad. It's how he shares his message. Comienza él compartiendo sus mensajes y se encuentra con este hombre David Bossie. This man was one of the perhaps the greatest expert on Clinton conspiracy theories. Y este hombre, digo yo, me parece el mayor experto en conspiraciones, en teorías de conspiración de los Clinton. An investigation into one such theory known as Whitewater. Y él trabajó en una investigación que tenía el nombre de Agua Blanca o White Water. So Trump also has now a friend. Así que ahora Trump tiene un As amigo he turns Republican, al mismo momento que se convierte en un republicano, to fill him with conspiracy y theories. este hombre lo va a llenar a él de teorías de conspiración. I don't think Donald Trump even necessarily believes them. Y yo no creo que es que Donald Trump necesariamente crea en las teorías de conspiración. And I would suggest that because I don't think he believes the conspiracy theories he shared about Obama. Porque yo tampoco creo que él se crea esas teorías de conspiración que él dice acerca de Obama. 2012, This company enters the United States from Great Britain. esta compañía viene del Reino Unido a Estados Unidos There's a problem. y hay un problema. In 2012, Obama is re-elected. O 2012 Obama fue reelecto He's a constitutional lawyer. y él es un abogado constitucional Democrats have control, y los demócratas tienen el control. and the Democrats are the ones who opposed the Patriot Act. Y los demócratas son aquellos que se oponen al acto patriota. So they can't work through the government. Así que ellos no conseguían trabajar mediante el gobierno establecido del momento. But there's also internal enemies, Y hay un enemigo interno también which are working for Obama. que trabajan a favor de Obama. Snowden. Snowden, He's working for the NSA. él trabajaba para la NSA He sees what they're doing under the Patriot Act. y él descubrió lo que estaban haciendo usando el acto patriota. He doesn't like it. No le gustó What he does y lo que hace take all that information es tomar toda la información and he turns not only against the Patriot Act, y se vuelve en contra no solo del acto patriota, but his own US government. pero en contra de su propio gobierno And he estadounidense flees the country, y termina huyendo del país. ends up in Russia, Terminó en Rusia and begins this material begins to leak through the press. y comenzó a filtrar este material dentro de la prensa. But this message doesn't stop. Y este mensaje no se It detiene, just finds a different group of people. sino que encontró un nuevo grupo, un diferente grupo de personas, porque los líderes no querían recibir Someone else will. a SCL, sino a alguien más, es decir, el Partido Republicano. This is under the leadership of Steve Bannon. Y se hizo bajo la lideranza de Steve Bannon. Yesterday. Hablamos bastante de él ayer. He finds billionaire donors. Él encontró personas que financiasen, gente millonaria, Cambridge Analytica. creó Cambridge Analytica 2014, they begin working on the American public. y en 2014 comenzaron a trabajar en el pueblo estadounidense. They violate the Constitution. Violaron la Constitución, They break the law quebraron la ley when they take private data without permission cuando se robaron información privada sin permiso on 126 million Americans. de 126 millones de estadounidenses. A 126 takes you to 2014, El 126 que también te lleva al 2014, internal and external. internamente y They externamente. build the algorithms, Construyen los algoritmos, then they build the messages luego también construyen los mensajes que van a that lanzar, they can use to manipulate the public. aquellos que van a usar para manipular al público. This is all what is behind Trump. Y esto es todo lo que está detrás de He Trump, begins his rise. mientras él comienza su levantamiento, su ascensión. 2012 was an election year. 2012 fue un año de elecciones. Trump was considering being elected. Trump estaba considerando
lanzarse como presidente It's the evangelical leaders y los líderes evangélicos that told him the people are not ready. que le dijeron que la gente no estaba lista. Compare and contrast. Comparar y contrastar. Elder Parminder El anciano Parminder been recognized as having a message in 2012. pudo haber sido reconocido dando el mensaje en 2012, The people were not ready. pero las personas no estaban listas. But in 2015, Pero en 2015, the people become ready to listen. las personas ya están preparadas para escucharlo. Not the people that rejected here. No las personas que rechazaron aquí. They failed that test. Ellos fallaron esa prueba. And except for a very few, Y a excepción de muy pocos, they all left the movement. la mayoría dejó el movimiento. But there's a new group of people coming in under the midnight cry. Luego hay un nuevo grupo de personas que vienen desde el comienzo del clamor de medianoche. So Elder Parminder begins teaching. Luego, el anciano Parminder comienza a enseñar en 2015, The same year Trump announces his candidacy. el mismo año en que Trump anuncia su candidatura And starts his campaign. y comienza su Elder campaña. Parminder is anointed. Luego, Parminder es ungido Elected. y Trump fue escogido Compare and contrast. o electo. Comparando y contrastando, We have two messages. tenemos dos mensajes, dos mensajeros. Messengers, two people. Tenemos dos mensajeros, dos personas. Miller and Snow. Miller y Snow. Snow is the last. Snow es el We segundo. have the last president of the United States. Y luego tenemos al último presidente de los Estados Unidos. Internal and external. Interno y You externo. can see the two messengers set up. Se puede ver a los dos mensajeros siendo establecidos At the same point in time. en el mismo punto de tiempo. Then we spoke of the very first war in history. Luego hablamos de la primera guerra en la historia, The war in heaven. la guerra en el cielo. Ellen White defines it La hermana White la define as a war over the mind. como la guerra sobre la mente. When Satan and his angels fought Michael and his angels. Cuando los ángeles de Satanás pelearon y Miguel y sus ángeles también, It was their attempts to influence hubo un intento de influenciar the mind. la mente. Two messages, Dos mensajes, two information streams. dos fuentes de Two información, people dos personas developed two classes of angels. desarrollan dos clases de ángeles. That's the history that's being repeated. Y esa es la historia que se está repitiendo. You can see it in the final war, Lo pueden ver en la guerra, la última y final guerra, just like you did in the first. así como la puedes encontrar en la primera de todas. Final war of the great controversy La última guerra de la gran controversia is a war over the mind. es la guerra sobre la mente, Not just for a priest, no solamente para los sacerdotes, but right now today sino ahora mismo, for ahora, a Levite and a Nethinim. para los levitas y los netineos. So for a Nethinim in the world, Así que para un netineo en el mundo there's two sides, hay dos lados, two information streams, dos fuentes de información, truth and error, verdad y error, that is right now developing two classes of people. que ahora mismo está desarrollando dos clases de personas. That's the war between Christ and Satan. Y esa es la guerra entre Cristo y Satanás. But you also have the final war between the king of the north and the king of the south. Pero también se tiene la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. So that is how we should expect to see them fight. Así que de esa forma también deberíamos esperar a estos dos poderes pelear en el último momento, al final. I want to quote Y quiero citar the same fellow we quoted yesterday. lo mismo que habíamos citado ayer. 1985, a former Soviet spy Un espía soviético en 1985 spoke in an interview. habló en una entrevista. He said that the most primitive and stupid way of fighting a war Y él dijo que la forma más estúpida y primitiva forma de pelear guerras es lucharlas en el campo de batalla. the most developed way to fight a war Pero la forma más desarrollada o avanzada de luchar una guerra is not to fight at all. es, de hecho, no pelear de ningún modo. Instead, Es decir, no pelear you subvert directamente, everything of value in your enemy's country. sino lo que haces es subvertir Undermine.
minar, destruir todo aquello de tu enemigo en su propio territorio, adentro de su You want territorio. to disturb society. Quieres perturbar la sociedad, Gesellschaft zu untergraben Cut the fiber of a nation. oder cortar las fibras de la nicht nación. zerstören, sondern stören, ja. Also man möchte, say the last one again. Cut the fiber of a nation. Cortar las fibras de la nación Man möchte die Nation einfach trennen Turn people against each other. y hacer que el pueblo pelee el uno contra el otro. He said Y dijo what the Soviet Union was attempting to do. que aquello que la Unión Soviética estaba intentando hacer, What Vladimir Putin, I'm saying, is now doing y lo que yo digo que hoy Putin está también haciendo, is in this attempt to disturb society. es que en este intento de distorsionar la sociedad, They're changing the perception of reality. ellos cambian la percepción de la realidad. They're fighting a battle for the mind. Porque están peleando por una lucha con la mente, So no one can come to a sensible conclusion. para que nadie pueda llegar a una conclusión razonable de las cosas, sinnvollen oder vernünftigen Schlussfolgerungen kommen kann. Yuri Bezmenov. I rubbed it out. Yo lo borré, pero aquí estaba Yuri Bezmenov. There's a very good documentary, Hay un documental muy bueno, Doku, but it is in English. aber es solo que está en inglés solamente. And this, they show parts of this interview. Y ellos muestran parte de esta entrevista con Yuri Bezmenov. In 2016, En 2016, everyone can see todos pueden that ver there is something going on between Russia and Trump. de que hay algo que está aconteciendo entre Trump y Rusia. Zwischen Trump und Putin, It was clear. Russland. Y Es era war claro. deutlich. Everyone could identify Jeder Todos konnte conseguían identificar, based on an abundance of information basados en la abundancia de información, that Russia helped Trump win that election. de que Putin o Rusia ayudó a que Trump ganara las elecciones. You can go to photos Y puedes ir a las fotos, a fotografías de la inauguración de Trump, and see that it was a small crowd. y pueden darse cuenta de que había una multitud pequeña comparada con la multitud de cuando Obama. There's so much, there's an abundance of information. Desde muchos lados podemos ver que hay muchísima información. Millions of Americans, Muchos americanos, they cannot come to the sensible conclusion muchos estadounidenses no consiguieron llegar a una conclusión razonable Russia helped Trump win. en cuanto a que Putin ayudó a que Trump ganara. The reason they can't Y la razón por la que no consiguen hacerlo is because of the mode of warfare. es por causa de la modalidad de guerra de hoy, We're already in a battle. de que ya estamos dentro de una batalla This is the way the king of the south is fighting. y que así es como el rey del sur está peleando. We'll wrap this out. Borraré esto de aquí. We want to speak first of 2016. Queremos hablar primero entonces del 2016. If we think of 2016 Si pensamos acerca del 2016 and we went back to the lines of Pyrrhus, y hablamos de nuevo de la línea de Pirro, it's the Battle of Ipsus. es la batalla de Ipso. So when we went through those histories, Cuando hablamos de esas historias, I'll just talk about Pyrrhus. voy a referirme solo a Pirro. There were 4 battles. Hubo 4 batallas. First of all, Ipsus, La primera Ipso, then Heraclea, después Heraclea, then Asculum, después Asculo and then Beneventum. y después Benevento. So I know Ipsus, it was on a separate line, Yo sé que Ipso pertenecía a la otra línea, but this is where it fitted into that story. pero aquí es donde termina encajando cuando reunimos la historia. Ipsus was the invasion of Poland. Ipso representaba la invasión a Polonia. Heraclea was August of 1840. Heraclea era agosto de 1840. Asculum was the invasion of the Soviet Union, Operation Barbarossa. Asculo es la invasión a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Sorry, 1940. Also 1940.
Beneventum, Benevento 1945. sería 1945, Germany. que es la invasión de Alemania. man in Deutschland eingefallen ist. So this is Pyrrhus. Also das ist Esto sería Pyrrhus. Pirro, This is World War II. y esta es la Segunda Guerra Mundial. In World War II gives us a separate story. La Segunda Guerra Mundial nos da una guerra Eine, separada, diferente. separate Geschichte. It's about a long war. Es geht um einen Es langen de una Krieg guerra These are larga, invasions. und y die estas, sind, estas no son batallas sino die invasiones. sind nicht Schlachten. So they teach us something different. Así que esta línea nos enseña algunas cosas diferentes. What I want us to see from World War II Lo que quiero que veamos de la Segunda Guerra Mundial is Poland es Polonia, is war on the Western Front. significa guerra en el frente occidental. Western. But it begins the war on the Western Front. Also es fängt den Krieg Parece que alguien dijo que Polonia queda en el este de This Alemania, is where Britain and France come in. pero atacar a Polonia significaba atacar a los aliados de Occidente, que es Inglaterra y Francia. It's with the invasion of Poland Con la invasión a Polonia, Fall in Polen, that one side begins. dass que eine comienza Seite anfängt. la guerra en el frente occidental, It's with Operation Barbarossa y con la operación Barbarroja Barbarossa, that the Eastern Front opens up es que comienza el frente oriental, and that he invades the Soviet Union. y es cuando él invade a la Unión dort Soviética. einfällt. If we were to place dates above this, Si queremos poner fechas a referirnos de a esto, we recognize 2016, reconocimos 2016, Erkennen? 2018, 2018, 2019, 2019, Panium. Panion. So 2016 2016 began war on the Western Front. fing comienza la guerra en el der frente Westfront an. occidental. With the battles of Pyrrhus, Con las batallas de Pirro, Ipsus Ipso was won by elephants, se ganó mediante elefantes. as was Heraclea. También Asculum. Heraclea, Ásculo y Benevento. Auch in Heraclea, Asculum und Beneventum. What these battles teach us Y estas batallas nos enseñan is that it is one consistent mode of warfare. Das de ist que nur existe eine una sola consistente modalidad de guerra. Whatever mode of warfare was used in 2016, Así que lo que sea que esta modalidad de guerra haya hecho en 2016, benutzt wurde, we will find in 2018 tenemos que encontrarla en el 18, and Asculum and en Beneventum. Ásculo y in Benevento Asculum también. und auch in Beneventum finden. For those who might find this confusing, Y para aquellos que puedan encontrar que esto es confuso, Bitte ansehen. we are more familiar with calling these Raphia and Panium. estamos más acostumbrados con llamar a esto Rafia y Panio. Raphia und Panium zu benennen. So however Raphia is fought, Also, wie Como auch sea que Rafia va a ser peleada, geführt wird oder bekriegt wird, it's the same way that Ipsus was fought. tiene que ser de la misma forma que Ipso fue peleado. Krieg geführt wird. And what we see Und was wir sehen, Algo que vemos is that this will begin war on the king of the south. es que en esa batalla comenzará la guerra contra el rey del sur. beginnen wird. But for about 3 years, Aber für Solo que 3 por 3 Jahre, what años, we've been seeing was lo wir único que hemos gesehen visto is a war on the west. haben, es la guerra en el frente West. occidental. Every single day. Jeden Cada día Tag. la guerra está aconteciendo. But war in the east, Aber Pero Krieg guerra en el they oriente used the same weapons that they used in the west. serán usadas las mismas armas que se usan en el frente occidental. benutzt haben. There's some change in scenery, Da gibt es Habrá un einen cambio de Wechsel escenario, oder Szenenwechsel otherwise they look very much the same. oder ansonsten pero realmente es prácticamente lo mismo. We're going to see some differences with August of 1940. Ahora sí veremos algunas diferencias con respecto a agosto 1940, 1940. It is not the same as these two. Es ist nicht porque das no Gleiche fue wie igual diese que las zwei, otras Because it's dos, laying out some details of what we should see in 2018. porque nos termina enseñando detalles de cosas que teníamos que encontrar en 2018. It's teaching us something different. Nos enseña algo diferente. And we'll discuss August of 1940 when we go to the Battle of Heraclea. Y discutiremos acerca de agosto 1840 cuando hablemos de Heraclea. August 1940 werden wir erklären, wenn wir zu der Schlacht von Heraclea kommen. To break down Ipsus, Para Ipsos destruir a als, Ipsos, auszulegen, no, para just no remind us destruir, of some of that para dynamic. estudiar la batalla de Ipso dass en wir detalle, uns die Dynamiken hier nochmal anschauen. We spoke of Daniel 11 verse 4. habíamos hablado de Daniel 11, versículo 4. This is
the culmination of the fourth and last Diadochi War. Y esto acontece en la última cuarta guerra de los diádocos. So I just want to draw them. Así que me gustaría diseñarlas. You have the death of Alexander, La muerte de Alejandro es aquí, 323 BC. en el año 323 a.C. When he dies, Cuando muere, his empire is divided between many generals. su imperio fue dividido entre muchísimos generales. Unter viele Generäle aufgeteilt. Those generals fight Estos generales pelean, luchan, over the course of 22 years. durante unos 22 años. They fight 4 wars Pelearon 4 guerras between 323 entre el 323 and 301. y el 301. 301 is the Battle of Ipsus. 301 es la batalla de Ipsos. And these are the 4 Diadochi Wars. Y estas son las 4 batallas de los diádocos. Understanding Ipsus, Al entender Ipso, this structure is going to become important. esta estructura que hemos hecho se va a volver algo This importante. is a structure that Daniel has laid out in verse 4. Pues esta es la estructura que Daniel nos deja en el versículo 4. And I want us to remember it because we're going to use it as a template. Y quiero que la recordemos o mencionarla porque la vamos a usar más adelante como una estructura, un modelo. For the final 2 of these wars, En las 2 últimas guerras de the aquí, third and the fourth, la tercera y la cuarta, you don't have 4 generals, you have 5. ya no hay 3 generales, no hay... Antigonus. Había 5 generales. Antígono, I would suggest y sugeriría is the greatest general of that time period que él es el más grande general de aquella época, Größte General seiner Zeit after Alexander. nach después de Alejandro. Antigonus has taken much of Alexander's empire. Antígono tenía el dominio de la mayoría del imperio de Alejandro. He's known as the master of the East. Se le conoce como el maestro del oriente. Meister der Herrscher des Ostens. He started killing rivals. Él comenzó matando rivales. Ermorden. He's made Seleucus so scared Él asustó demasiado a Seleuco Furcht eingeflößt, that Seleucus gave up Babylon al punto que Seleuco se abandonó Babilonia and ran to hide in Egypt. y tuvo que correr, huir y esconderse en Egipto. Zuflucht gesucht hat. And this is when Seleucus becomes a general of Ptolemies. Es ahí cuando Seleuco se vuelve un general de Ptolomeo. He ran away because he was scared of Antigonus. Él tuvo que huir porque tuvo que escapar de Antígono. And he persuades those other generals Y él consigue persuadir a los demás generales to go into an alliance against Antigonus. para unirse en una alianza y luchar contra Antígono. Antigonus zu formen. Those 4 generals being Seleucus, Cassander, Lysimachus, and Ptolemy. Esos 4 generales siendo Casandro, Seleuco, Lisímaco y This all begins los 4 Das alles generales. fängt an. the third war. Todo esto hace que comience la tercera guerra de los We have diádocos. the third and the fourth. Also man La hat tercera y la den cuarta vierten. And son estas. Antigonus Und Antígono, fights alongside his son Demetrius. él pelea junto kämpft con an su der hijo Seite seines Demetrio. Sohnes Demetrius. It's in this history Und es Y ist en in esa dieser historia Geschichte, that they all claim to be kings. wo es donde todos jeder von sich están behauptet, dass er ein König ist. reclamándose reyes. You're not a king, you're a general. Pero no eres un rey, sino un general. Ein General. But they decide they want to be kings, Aber sie Pero ellos haben deciden que entschieden, quieren ser dass sie Könige reyes, sein wollen. so they do something that they're not supposed to do, Also por lo tun que sie hicieron etwas, algo was que no sie se suponía que eigentlich hätten tun hicieran. sollen, and they just take that name. und sie Y se tomaron ese behaupten nombre, oder se nehmen diesen Namen autodenominaron einfach así. Really what happened In Y lo que Wirklichkeit, was pasó passiert ist, is Antigonus defeated Cassander, es que Antígono había derrotado a Casandro. Über ihn gewonnen hat. Antigonus's people were so happy, or his generals were so proud of him, they crowned him king. Y los coroneles de Antígono estaban tan orgullosos de él que lo coronaron rey. Cassander's people felt sorry for him, Y el pueblo de Casandro se sintió mal por él. So für ihn, ja, sorry, die haben, hat ihm leid getan. so they said, well, he's a king, you can be a king too. Y le dijeron, bueno, si él se proclamó rey, tú también puedes hacerlo. They did it to make him
feel better. Y lo hicieron como para hacerlo sentir mejor a Casandro. And then Lysimachus says, Y luego Lisímaco dijo, if they're kings, I don't want to just be a general. si ellos son reyes, yo no quiero quedarme solo siendo un general. So he crowns himself a king. Así que él se coronó a sí mismo rey. And then Ptolemy doesn't want to be left out. Y también Ptolomeo no quiso ser dejado atrás. And then Antigonus sends his son a crown and says, well, you can be a king too. Y luego Antígono le dice a su hijo, bueno, tú también puedes ser rey. Y le envía una corona. And in this history, they all just decide that they're kings. Entonces en esta historia todos deciden que son reyes. So just to remember this structure, Y bueno, para recordarnos de la estructura, in 323, en el 323 tenemos la causa. in 301, En 301 have the effect. tenemos el efecto. So when you go to Daniel 11 verse 4, Cuando ustedes van a Daniel 11:40, I'm just going to paraphrase. 11:4, y lo voy a parafrasear solamente. Alexander the Great dies. Alejandro Magno muere, His kingdom is divided into the four winds of heaven. su reino fue dividido entre los cuatro reinos, los cuatro vientos del cielo, What Daniel has done y lo que Daniel is hizo, go from 323 él fue de 323 to 301, al 301, cut out all this middle history, se saltó toda esta historia aquí en el medio and just to talk about the cause y solamente habló de la causa, of Alexander's death. que es la muerte de Alejandro, Effect efecto, divided into four kingdoms. la división de cuatro reinos. Just gone from cause to effect. Simplemente salta de causa a efecto. He's cut out all the middle history, Y así él pasa por alto toda la historia que queda en el medio. said that isn't important, it's just noise. Y básicamente Daniel lo toma como no es importante, es irrelevante y es ruido. Es ist wie, ja, Noise im Deutschen ist so wie Geräusche. I would suggest he has good reason to do that. Y yo sugeriría que Daniel tiene buenas razones para hacer eso. What historians are willing to say Porque lo que los historiadores, ellos han dicho, están dispuestos a is they aceptar, divide the generals into two groups. es que ellos pueden lograr dividir los generales de Alejandro en dos grupos. Geteilt werden können. There are those who want to unite the empire Hay generales que quieren reunificar el imperio Einen möchten and continue it after the line of Alexander the Great. y continuarlo después de la línea de Alejandro Magno. And there are other generals who want to forget their history Pero hay otros generales que quieren olvidarse de esa historia vergessen würden wollen. and continue the empire is split up between them. y querían continuar dividiéndose el imperio entre ellos. Zwischen ihnen zerteilt worden wäre. The last of the unifiers, Und, El último de los unificadores que querían una unificación del those who imperio, want to unite the empire, del grupo de los que querían unificar el reino, vereinen wollten. is Antigonus. el último es Antígono. These four Und Estos diese cuatro are the four that want it split. son los cuatro que quieren dividir todo. zerteilt wollten. So it isn't fully divided Also es Entonces, ist noch nicht völlig, zerteilt. No están, until the very last of the unifiers has been el reino no está completamente dividido en realidad hasta que no muere el último de estos generales que querían reunificar So el what you imperio. can see Also was Lo que man se puede sehen ver kann, is that Antigonus was continuing the work of Alexander es que Antígono, él continuaba la obra de Alejandro Alexander fortführte, in unifying the empire. en unificar el imperio. Reich vereinigte. So you can see even in history Así que lo logras ver incluso en la historia, that this is all still the work de que todo esto sigue siendo la obra of unifying the empire until 301. de la unificación del imperio en el 301, hasta el 301. 301, Pero en el año 301, the historians would say los historiadores dirían, dicen, any chance of reunifying the empire ends. dijeron de que toda oportunidad, última chance de unificar el imperio de nuevo, Vereinen ist jetzt vorbei. So while the history is more complicated, se muere allí. Así que como la historia es más I can complicada, see the prophetic reason why you would go straight to its full division. al ver estas cosas, podemos darnos cuenta de que Daniel tiene razones para colocar aquí el 301. 2016, 2016 hat man eine tenemos una if batalla. we were to draw this out, Und wenn man das hier Al dibujar ausmalen esto, würde, you have Antigonus. hat man Antigonus aquí está Antígono. He's fighting und Él kämpft pelea against three allies. contra tres aliados. Ptolemy doesn't turn up. Ptolemäus, Ptolomeo, él no aparece en la So batalla. you have Lysimachus. Tenemos solo a Lisímaco
Cassander a Casandro and Seleucus. y Seleuco. Antigonus isn't fighting alone. Antígono no peleaba solo, He has someone with him, él tiene a alguien junto con él, Demetrius. Demetrio. They have separate areas of that army Tienen diferentes sectores de este ejército, independently controlling. que independientemente cada uno controla una parte del ejército. Unabhängig kontrollieren. One of Demetrius's generals Uno de los generales que Demetrio tiene is Pyrrhus, es Pirro, supporting Demetrius in this effort. donde él aquí estaba apoyando a Demetrio. In this battle, En esta batalla, Antigonus is killed Antígono lo mataron, by Seleucus, lo mató Seleuco, his war elephants. sus elefantes de guerra. Antigonus's name El nombre de Antígono means like significa como gleich or in comparison to o en comparación a, Vergleich, comparado a, Vergleich zu, the ancestor. el ancestro Vergleich zu o den el ancestral. Vorahnen. Prophetically, Así que who proféticamente, is Antigonus being likened to? ¿a quién se parece Antígono? ¿A quién es comparado Antígono? Antigonus verglichen. The last of the unifiers. Mit Se dem, parece, el último de los der als unificadores, letztes ¿a quién se parece? vereinen. He's like the ancestor. Él es como el ancestro. He's unifying the empire. Él está unificando el imperio. Imperium vereint, The ancestor El ancestro that he's compared or like to con el cual él está siendo comparado es Alejandro Magno. Antigonus is continuing the same work Antígono está continuando la misma obra as the one who established that empire in the first de aquel que había establecido el imperio al principio, en primer lugar. 2016 2016 was a battle fue una batalla the three branches of the US government contra los tres poderes del gobierno estadounidense, las tres ramas del gobierno. without trying to tie it Y sin intentar describir cuál de los generales pertenece a cuál ramo del gobierno, there's the executive tenemos simplemente el poder ejecutivo, el poder and legislativo the judicial. y el judicial. Judikative. In 2016 you have two people. En 2016 tenemos a dos personas. You have Clinton and Trump. Tenemos a Clinton y a Trump. Demetrius's name El nombre de Demetrio comes from the goddess of Demeter, viene de la diosa de Demeter o who Demeter, is known as the goddess of corn donde ella es conocida como la diosa del trigo über das Korn and ist harvest. y la cosecha. So one person symbolizes harvest, Así que una persona simboliza cosecha symbolisieren, one is like or compared to the ancestor. y el otro está siendo comparado con el ancestro. verglichen mit den Vorahnen. One is supported by the king of the south, Uno es apoyado por el rey del sur Unterstützt. and I want us to consider y quiero que vean, consideren 2016 elections que en las elecciones del 2016 were Clinton and Trump Wo era Clinton y Trump fighting each other. sich luchando el uno contra el otro. gegeneinander, kämpfen. No. No, ellos no peleaban el uno contra el Did otro. Clinton ¿Será que Clinton want Trump Tower? quería quedarse con la Torre Trump? She want Trump's empire. ¿Será que ella quería el Wollte imperio sie de das Trump? Imperium von Trump. She wanted nothing that was his. Ella no quería nada que fuese de Was Trump. hat. He was fighting for nothing that was hers. Y él no estaba peleando por nada que le perteneciera a But they Clinton. were both Aber Pero sí, beide ambos fighting for the US government. estaban aber sie peleando haben beide por el für die gobierno US-Regierung, estadounidense. Gekämpft. Clinton didn't want what Trump had. Hillary Clinton no quería nada que fuese She de wanted Trump. what he also wanted, Ella quería lo Sie que él wollte también estaba genauso, queriendo, was er wollte, but didn't have. aber sie solamente nicht que no hatten. lo tenían. The US government. Ellos no tenían el gobierno estadounidense. Clinton Clinton, is like or compared to the ancestor. ella es comparada Verglichen con mit el den ancestro. Vorahnen. You could take her back. Man könnte Y sie podríamos zurückverfolgen. The volver. very first person that established that empire. Podríamos ir entonces a la primera persona que estableció aquel imperio. Imperium etablierte. Take her back to George Y Washington. podemos ir a Man George könnte sie Washington, zurück el zu primer George presidente. Washington nehmen. Take her back to the founding fathers. Podemos Zurück ir a zu los den, padres fundadores. Gründungsvätern. She stood with them, Sie Ella hat era comparado con ihre ellos. Seite. equal. Ella era igual a ellos. She's compared to Alexander the Great. Ella o él es comparado con Alejandro Magno. Trump
Pero Trump, brings the world to harvest. él es el que hace que el mundo llegue a su punto de cosecha. Only through Trump, Y solamente a través de the él world would come to Sunday law. puede el mundo llegar al periodo de la ley dominical. And in this battle, Y en esta batalla, the king of the south, el rey del sur, Russia, Rusia, Putin, Putin, was on his side, estaban del lado de Trump, fighting for him, peleando por él. and in this battle, Y en esta batalla, undefeated. Putin estaba invicto. It's Antigonus that is killed. Antígono fue aquel que mataron. In a battle long ago, En una batalla no hace mucho, Antigonus had o hace bastante mucho, an accident. sí, en una batalla antigua, Antígono había tenido un accidente. Eso fue mucho antes de esta batalla de Ipso. Antígono tuvo una He had batalla an eye, en la cual struck by an arrow, él fue herido. Un ojo de él and blinded. le cayó una flecha So en in a ese battle ojo long ago, y quedó ciego. Así que en esa batalla he antigua, lost an eye. Antígono había perdido un ojo. So he was known as Antigonus Monothalmus. Y se le conocía a Antígono con el nombre de Antígono Monoftalmos. A monothalmus. Monoftalmos, It means Antigonus the one-eyed. que significa Antígono el de un ojo. He goes into this battle Y él fue a esta batalla as de the Ipso one-eyed king. como siendo el rey de un solo ojo. In this battle, En esta batalla, he's blinded, él lo mataron, he's killed. es decir, fue cegado. He loses sight in both eyes. Él termina perdiendo su vista de los dos lados. In a battle long ago, En una batalla antigua, one horn of the lamb-like beast was broken. un cuerno de esa bestia como de cordero había sido quebrado. In a battle in 2016, Pero en la batalla del 2016, when she lost that election, cuando ella perdió aquella elección, the Republican horn of the US government, el cuerno republicano del gobierno estadounidense, set up by the ancestors, que había sido establecido por los ancestros, is broken. fue quebrado. And there is never again an opportunity to unite the empire. Y ya no habrá nunca más la oportunidad de reunificar al imperio. To bring it back to what it was meant to be. Nunca se va a poder volver a llevar al imperio a donde debía haber estado antes. When we come to a story, Cuando nosotros estudiamos una we historia, have to recognize debemos reconocer it can be looked at from different perspectives. de que las historias pueden ser vistas de diferentes perspectivas. So in our next class, En nuestro próximo estudio, we're going to look at this same battle queremos dar un vistazo a la misma batalla from a totally different perspective. de una perspectiva totalmente diferente. Put together those two perspectives Y juntar estas dos perspectivas gives us a holistic picture of the 2016. nos va a dar una visión holística, una visión completa de las elecciones del 2016 cuando la veamos en la otra perspectiva que también está. Y si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre thank Celestial, you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones, Thank you for the sunshine, te agradecemos por the blessing to meet los rayos del together. sol, por la bendición de estar juntos. I pray that we will understand Te pido que you more. podamos entenderte y conocerte May we think of you as we go through today. y que podamos pensar en ti al pasar por este día. And I pray that you'll talk to us. Y te pido que nos hables, Señor, Bring these things back to our minds. y que traigas estas cosas de vuelta a nuestra mente, a nuestra memoria, y que podamos meditar en tus profecías. I pray this in Jesus' Y lo name. pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.